Buenos días, soy Milko Álvaro, profesor de inglés de Centro Cultural Federico Chueca. El otro día estuvimos trabajando podemos decir, las sesiones anteriores sobre el tema de los diferentes tipos de verbos. Hemos hecho ya diferentes ejercicios desde lo que es el uso del presente simple, simple present, el present continuo, presente continuo, el pasado simple, simple past. Hemos utilizado también el pasado continuo, que es el past continue. Simple future, el futuro simple. El future continuo, el futuro continuo. El condicional, conditional. Y el present perfect y el past perfect. Es un poco la relación. Más luego también, como vimos la semana pasada, estuvimos trabajando también de los verbos modales, modal verb. Bien, una vez que hemos trabajado todas las formas verbales y sabemos un poco cómo se estructura verbalmente, vamos a empezar una sesión de lo que podríamos llamar tipos de oraciones. Para empezar, to begin, las más sencillas, easy sentences, son las oraciones condicionales. Son las oraciones que podríamos llamar coordinadas. A la hora de hablar de las oraciones coordinadas, vamos a tener tres elementos, que es el and, que es y, el but, que es pero, que son un poco las más importantes. Entonces, ¿en qué consiste? En que sepamos usar las formas verbales y que sepamos también construir frases. Por ejemplo, un tipo de frase que puede ser característica. Por ejemplo, si yo digo I live and work in Manchester. Yo vivo y trabajo en Manchester. Otra, por ejemplo, que podríamos utilizar, por ejemplo, combat. I study in London, but I live in Liverpool. Yo estudio en Londres, pero yo vivo en Liverpool. Por lo tanto el and como el but y también el or. Por ejemplo, tipo de frases, por ejemplo, que pueden decir do you study or work? ¿Estudias o trabajas? Ese tipo de frases en las que sobre todo lo que me interesa es que se sepa identificar y a la vez escribir. Tipo de frases, por ejemplo, que podemos hacer para los propios alumnos. Por ejemplo, yo estudio matemáticas y química. I study maths and chemistry. Por ejemplo, otra frase que podemos decir, se puede decir, me gusta, por ejemplo, la comida francesa. I like French food, pero prefiero la comida española. But I prefer Spanish food. Otra situación que se puede plantear un poco para cara a los alumnos que sobre todo puedan trabajar con más intensidad es en sentido, por ejemplo, do you want to go to the beach or to the mountain? ¿Te gusta ir a la playa o a la montaña? Por lo tanto, eso todo importante es el poder experimentar este tipo de frases. Entonces, por ejemplo, otro tipo de ejercicios que podemos hacer, por ejemplo, sobre todo a la hora, sobre todo de mandar a los alumnos. Este tipo de, por ejemplo, de frases que podemos decir, por ejemplo, yo quiero ir, por ejemplo, a Londres. Yo quiero ir a Londres y, por ejemplo, y ver, por ejemplo, la Torre de Londres. I want to go to London and to see the London Tower.
otra frase, por ejemplo, for example, que podemos decir, por ejemplo, en el sentido de, por ejemplo, ¿te gusta la carne o el pescado? Do you like fish or meat? Con el, por ejemplo, con el pero, but, que es lo que estamos comentando ahora, sobre todo en el tema de las frases, I would like to live in Paris, but me gustaría vivir en París, but I don't like the traffic jam, pero no me gusta el tráfico, el embotellamiento, concretamente de esta ciudad. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro en la explicación del tipo de oraciones, sobre todo las oraciones coordinadas, el uso del and, del but y del, diríamos, del or, que son un poco los más importantes. Una vez que se ha podido explicar, siempre en relación con las lecciones anteriores en las que trabajábamos las diferentes formas verbales. Siempre recordamos, por ejemplo, un ejemplo con este tipo de frases utilizando el simple present. Por ejemplo, yo digo, I eat at home. Yo como en casa, pero I like eating outside, pero me gusta comer fuera. Otra, sobre todo con presente continuo. I am working in a factory now. Estoy trabajando en una fábrica ahora. But in the past, pero en el pasado, I work in an office. Pero en el pasado yo trabajaba en una oficina. Con simple past, con pasado simple. Tenemos el uso, por ejemplo, podemos utilizar para esto, algo que hemos aprendido en las clases anteriores, es utilizar el did. En el sentido, por ejemplo, did you work in Manchester or in Liverpool? ¿Trabajaste en Manchester o en Liverpool? La contestación, por ejemplo, sería I worked, sin olvidar que para las formas simples de los verbos regulares tenemos la terminación de yo trabajé en Liverpool. I work in Liverpool, directamente. En cuanto al pasado continuo, por ejemplo, podemos decir yo estaba conduciendo. I was driving, for example, to the countryside. Yo estaba viajando hacia el campo. But pero I didn't feel well, pero no me encontraba bien. Un poco en ese tipo de estructuras, como estáis viendo en el desarrollo, sobre todo de esta lección correspondiente a hoy, es tratar de combinar las diferentes formas verbales con lo que llamaríamos las oraciones coordinadas. Muy importante, sobre todo en los alumnos, una vez que ellos saben, tienen el conocimiento de las diferentes formas verbales y luego lo emplean para desarrollar y para saber, sobre todo, estructurar. No solamente se trata de identificar las diferentes formas verbales, que he dicho desde el simple present hasta el past perfect, sino también que lo sepan, sobre todo, luego escribir. Porque importante, sobre todo, es que ellos sepan también, ya no solamente que conozcan, sobre todo, la propia gramática, sino también que lo sepan plasmar en frases, incluso llegando más adelante en el tema que podemos llamar, sobre todo, tipo de redacción. Esto ya lo trabajaremos más adelante, lo que podemos llamar los linkers. Vamos a ir por partes en este desarrollo. Entonces, para que podáis traducir en casa lo que nosotros llamamos homework, vamos a mandar lo siguiente. En principio, a mí me gusta
A mí me gusta comprar en Londres y en París. La primera frase. La segunda, ¿trabajas en el centro de la ciudad o en las afueras? Yo vivo con mis abuelos, pero voy a veces a la ciudad a ver a mis padres. Otra frase, por ejemplo, ¿te gusta la comida china o la comida japonesa? Otra frase, por ejemplo, que podemos mandar también sería, por ejemplo, ¿te gusta fumar ¿te gusta fumar en la calle o en algún otro sitio? Por lo tanto, en este tipo de estructuras, como veis, lo que estamos tratando es principalmente, sobre todo, de ver lo que se ha estudiado anteriormente, desde el pretérito perfecto, desde el presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, futuro simple, futuro continuo, condicional, pretérito perfecto y pluscuamperfecto, con la relación de oraciones coordinadas. Posteriormente, en otra lección, trabajaríamos las oraciones subordinadas. Todo lo que es el desarrollo de esta lección lo podéis ver en el canal específico de Educo.